Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy otra vez aquí en su podcast Charlando y Conectando. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a tocar un tema que sé que a todos ustedes les va a interesar mucho. Y tengo una invitadaza guapa, linda y muy preparada en el tema. Ella es Susel Serrano, es médico cirujano, especialista en sexología educativa y con maestría en sexología clínica. Entonces hoy vamos a hablar, pues lo que yo creo que muchos de ustedes siempre de repente me han preguntado, pero que quizá no hemos sabido muchas veces cómo tratarlo y cómo hacerlo. Entonces hoy tenemos aquí una experta. Bienvenida, Susel, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Ay, muchas gracias a ti por invitarme y a todo tu equipo por invitarme. Yo feliz. La verdad es que sí, a veces son temas que todo mundo queremos escuchar, pero nadie queremos escuchar. No sé si me explico, ¿no? O sea, como son de esos temas de que sí quiero saber, pero que sea en bajito. O sí quiero saber, pero no sé qué tanto podrías saber, porque hablar de sexualidad siempre hay mitos, siempre hay miedos, siempre hay como este repele de no sé qué tanto quiero saber, porque a veces es, incluso para adolescentes es como, ¿y si con esto los estoy invitando a tener relaciones sexuales y entonces con eso estoy promoviendo que tengan tal vez más libertad? No sé, entonces a muchos papás incluso hasta les da miedo hablar de estos temas. No, y también en las escuelas. Ahora, a ver, para empezar y ya entrar de lleno en el tema de sexualidad, con una frase, ¿cómo tú podrías definir sexualidad? Pues la sexualidad literal la vivimos y nacemos con ella. Entonces yo siempre digo que la sexualidad es inherente a nuestra persona y que justamente es parte de nosotros. Entonces no la podemos desplegar de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que no nada más se enfoca a el placer como mucha gente lo pone en la palabra sexo, sino que es inherente a tu ser, a cómo te comportas, a cómo te sientes y cómo transmites este ser sexuado que tienes. Entonces, o sea, sexualidad es cómo bailo, cómo me muevo, cómo hablo, cómo me expreso. O sea, todo viene a ser parte de esa sexualidad. Y sí, en claro, esa sexualidad también podemos incluir esta parte de relaciones sexuales, esta parte de conocer mi cuerpo, esta parte del sexo muchas veces así como... Sexo coital, ajá, okay. Y de el placer, que a mí me encanta hablar de placer porque justamente es hablar de placer en muchas formas y de las sensaciones que tiene el placer, no solo en la parte sexual, como bien lo dices. Para mí puede ser un placer tenerte aquí, platicando. Sí, claro, y es placentero platicar siempre y conocer más y conocer gente y hablar de temas diversos. Entonces, eso también para mucha gente es placentero y qué rico. Ahora, ¿por qué cuando empiezas a hablar del tema de sexo, sí, empieza a ser un tema incómodo? Lo que comentabas al principio, a lo mejor en muchas familias, en muchas escuelas, que no saben cómo abordarlo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo, si tengo un adolescente en casa o no tengo adolescentes, simplemente entre adultos también muchas veces este tema se vuelve medio escabroso, medio qué pena, cómo le digo, cómo lo nombro, si digo el nombre realmente como es o le pongo ahí medio disfraces, cosas? ¿Por qué es tan incómodo? ¿Por qué se ha vuelto así? Yo creo que no se ha vuelto, yo creo que siempre ha sido así, siempre es un tema tabú, siempre es un tema de garraspar la garganta y decir, ya vamos a empezar a hablar de eso. Es incómodo porque la sexualidad desde tiempos muy remotos se ha visto como algo oculto, ¿no? Como algo privado y como algo incluso sucio, para muchas religiones impuro, ¿no? Es pecado. Es sucio, es de vergüenza, es de pena, o esta parte de la intimidad, verla como solo tuya, ¿no? Eso no lo puedes compartir, eso solo es para ti. Entonces, creo que desde ahí, cuando un tema se pone pues tras bambalinas, donde no lo puedes tocar, donde es prohibido incluso, desde ahí empieza como esta sensación de, sí, es prohibido, entonces no puedo hablar de ello. Y cuando empezamos a tocarlo, por eso el tema es, pues, a veces incómodo para muchas personas, porque justamente crecimos con estos tabús o estos miedos de no hay que hablar de eso, porque si me dijeron que es sucio, no tendría por qué estar hablando. Ahora, ¿qué aconsejarías tú para poder volver este tema un poquito más natural? Digo, finalmente está en nosotros, somos eso. Entonces, ¿cómo poder abordarlo a lo mejor como papás de una manera muchísimo más natural, también en las escuelas, también como maestros, entre amigos?
¿Cómo podemos lograr eso? Yo creo que acá el tema, para hablar de sexualidad, primero tendrías que derribar esos mitos o estos miedos tú, ¿no? Porque puedes salir por la vida a decir, sí, en las escuelas les deben de hablar de sexualidad, pero ¿cómo estás tú con esta palabra? ¿Cómo estás tú hablando de sexualidad contigo mismo? ¿Cómo estás llevando tú tu sexualidad desde ahí? Tú como papá o tú como mamá, ¿cómo lo llevas? ¿Para ti es prohibido? ¿Es permitido? ¿Es placentero? ¿Hablas con eso contigo? ¿Lo disfrutas? ¿Disfrutas contigo, con tu pareja? ¿Cómo son estos encuentros íntimos tal vez, no precisamente coitales? Yo creo que desde ahí hay que preguntarnos creo que a mí me cuesta mucho hablar de sexualidad. Y entonces el hablarlo con mis hijos va a ser súper incómodo, ¿no? Y desde ahí ya te pones en un plano de, sí, o sea, este tema me pone muy vulnerable. Pasa con los maestros, ¿no? Yo escucho muchos maestros que dicen, es que ese tema viene en los libros y tenemos que hablar de ellos. ¿Y cómo estás tú, maestro, para hablar de ese tema? Porque si te ponen a hablar de eso y para ti es súper incómodo, es súper sucio, no deberíamos de estar hablando de eso, son niños y a los niños no tendríamos que estarlos incitando a eso. Desde ahí tus creencias van a ser muy limitantes para explicarle a un grupo de chicos o chicas todo lo que quieres explicar, pese a que lo quieras hacer científicamente hablando. No, a ver, yo creo que tienes toda la razón del mundo. Y a mí me ha pasado, yo llevo muchos años dando clases y sí me pasa en el aula lo que tú comentas. Yo soy muy abierta, muy natural, las cosas como son, con el nombre que son, y logro que mis niños se puedan abrir a compartir de verdad muchas cosas que a lo mejor muchas situaciones que viven que normalmente no tienen un espacio donde expresarlas. Entonces, de verdad, se vuelve como un espacio seguro, porque yo siempre les digo, lo que pase aquí se queda, aquí podemos hablar, aquí podemos compartir. Y sí se vuelve un espacio seguro donde los jóvenes tienen esa capacidad y esa libertad de poder expresar este tema de sexualidad de manera natural. Sin que y es que así tendría que ser, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que tiene que ser como súper natural. Entonces, a ti como papá, con la pregunta que me hacías, ¿cómo tendrías que empezar? Primero, trabaja en ti. Papá y mamá, trabaja en ti, ve cómo estás de cómodo o incómodo con estos temas, trabájalo y de plano si dices, es que este tema yo nomás tengo repele porque no podría hablar de eso, entonces sí, busca ayuda. Tal vez para ti o tal vez para todos ustedes en la familia. Si quieres irlo abordando poco a poco, pues bien lo dices desde chiquitititos, decirles el nombre de los órganos sexuales como son. Sí, claro, pene, o sea, pene, claro. vagina, vulva y todo, porque con esto no solo evitamos este miedo a llamar las cosas por su nombre, sino que también educamos en anatomía literal. Entonces ellos van a saber perfecta anatomía y con esto para los pequeños de casa de menores de 5 que empiezan a hablar y que empiezan a conocer su cuerpo, también en un tema muy, muy grave y que a mí como que sí me pone muy, muy de nervios de punta es en el abuso sexual infantil, ¿no? Si los niños conocen quién los puede tocar, dónde los pueden tocar, quién no los puede tocar, a poner límites sobre esto no se toca, solo mi mamá y mi papá pueden literal bajarme el pantalón o bajarme el calzoncito. Entonces ellos van a saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Y tener la confianza de no pasa nada porque mi mamá o mi papá están abiertos y me van a creer siempre. Claro. Entonces desde ahí yo creo que es muy importante el no poner sobrenombres o apodos a estas partes privadas que yo siempre les digo. Si no le quieres decir genitales, si no le quieres decir órganos sexuales, los niños entienden perfectamente que son partes privadas y que esas partes privadas nadie más las puede tocar. ¿Cómo se los puedes decir a un niño menor de 5 años? Es justamente la ropa cuando vamos a la playa, esa ropa que no te quitas para ir a la playa, que regularmente es la ropa interior, ¿no? No tienes que tener un traje de baño o algo así, pero si es un traje de baño es eso que no te quitas. Entonces todo eso que hay abajo de esa ropa, nadie más te lo puede tocar más que mamá
en este caso, o papá, a veces tienden ahora el apoyo de las abuelas o abuelos y tan. Y aún así, si en algún momento tú te sientes incómodo con que mamá, papá, abuelo o alguien te esté tocando, tienes que decírmelo y decir no. Y esta palabra súper poderosa y tan cortita que es no. ¿No? Para aprender a poner límites sobre su cuerpo es importante. Si me siento incómodo o incómoda, es no. No me dejo tampoco amedrentar, sobre todo para los niños chiquitos, ya sabes que les puedes decir como ándale, déjate, si no eres bueno, si no eres buena, si no te voy a comprar esto, si no le voy a decir a tu mamá, si no tu papá se va a enojar. Entonces estas amenazas tienden también a hacer que el niño caiga. Y si tú les enseñas a decir no, yo siempre te voy a creer, todo lo que me digas va a ser como un sí para mí. Claro que van a tener la confianza de decir de todo. Es lo que dices, o sea, y yo creo que es desde el punto anterior que regresabas. ¿Cuál es mi relación con este tema de sexualidad? Entonces, ¿cómo le estoy enseñando yo a mi hijo a respetar su cuerpo, a hablar de su cuerpo y a tener esa libertad que dices? Si llegas a pasar una situación como la que estás comentando, que el niño o el adolescente o el joven pueda llegar con esa persona adulta, con ese papá, con esa mamá que ha tenido una relación sana en este tema, a poder abordarlo desde un punto de vista sano para poder ver de qué manera resolvemos esta situación que a lo mejor se presentó. Sí, claro, y desde pequeños el llamar las cosas por su nombre para mucho puede ser como, ay, ya nada más con eso, te lo prometo que con eso, porque estás quitando muchos tabús y muchos miedos sobre la sexualidad o sobre decirle la galletita, el sí, claro. Todo estás quitando muchas cosas y que entonces al rato cuando hables con esta naturalidad, los niños van a hablar con esta naturalidad y se va a tocar el tema literal en la mesa. No va a ser un tema donde ese tema no se toca o ese tema no se habla o ese tema solo es para hablarse en la noche o vamos a tener que esperar a que a la niña llegue la menstruación para ahora sí le toca hablar a la mamá y se codean entre papá y mamá a quien le toca y hay la primera polución nocturna, el sueño nocturno del adolescente y es como de, ya te toca hablar de sexualidad, que no llegue a como la plática, ¿sabes? Ahora, esto que dices de la plática, también te voy a decir una cosa, tenemos hoy en día las redes sociales. Entonces, de repente tú quieres tener la plática y a lo mejor llegas con la personita con la que vas a tener la plática y pues está muchísimo más informado o mal informado del tema. Entonces, creo que también eso, hoy en día los jóvenes tienen toda esta información a través de Internet, ¿sí? A través de las redes sociales. Y entonces creo que, ¿cuáles crees tú que sean los riesgos de que esa información está tan cerca? O sea, ¿cómo saber que ese adolescente verdaderamente está bien informado? ¿Cómo sabemos que esa fuente que leyó eso, que vio, es confiable? O sea, ¿cómo podemos saber sí o no? No vamos a saber si es confiable o no, porque no podemos tampoco tener el control sobre nuestros hijos en todo y en lo que leen, en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que le dan clic y ya abrieron una página. No lo vas a saber, pero lo que sí es que sí lo puedes educar. Y si lo haces desde pequeño, entonces él va a saber como de... Probablemente no le vas a decir de todo lo que le hacen en Internet es mentira, pero sí le puedes decir, hay contenido que literal pues puede ser inventos, hay contenido que vas a encontrar y que son fantasías, hay contenido que, como las redes sociales, todo lo que ves en redes sociales puede que no sea cierto, puede que ese influencer que estás siguiendo no es tan feliz como lo estás viendo en las redes, ¿no? Entonces, no te dejes influenciar por eso, porque todo lo que ves ahí es lo que te quieren mostrar. Y entonces, si tú con estas palabras, con estas como interacciones que vas haciendo en el día al día, pues el adolescente va a decir como de sí es cierto, o sea, vas creyendo, vas comiéndote eso durante toda tu vida, que sabes que no es verdad. Pasa lo mismo con el contenido en sexualidad. Bien lo decías, está sobreinformados ahorita, ¿no? O sea, ya tienen de todo, ya saben de todo y cuando llega la plática literal es como de, bueno, ¿qué quieres saber, no? Y entonces es, sí, pero solo tal vez quiero asegurarme de que la información que tienes tal vez sea correcta o incorrecta, pero que te sirva. Porque probablemente es información que encontraste en un adolescente hombre
que encontró páginas de contenido para adultos y que entonces ahora se está comparando y entonces ahora compara su pene con los tamaños que hay en las películas o está comparando su cuerpo y entonces ya se siente que no va a rendir como rinde y entonces se empieza a complejar. ¿Te está sirviendo esa información? Tú sabes que ese contenido es, literal, a mis pacientes cuando llegan así les digo, tú sabes que si ves la película de Spider-Man y el Hombre Araña, son efectos especiales, tú no vas a volar como el Hombre Araña. Lo mismo pasa con las películas 3X, ¿no? Entonces son actores, están preparados para eso, no te puedes comparar con... Ahora, yo creo que estás tocando un tema súper importante porque en esta etapa en la que estamos hablando, la autoestima es algo súper importante. Entonces, si yo empiezo a ver todo este tipo de contenido que tú ahorita comentas, o sea, mi autoestima, pues claro, no tengo el tamaño que estoy viendo, no tengo el cuerpo, no tengo... Entonces, ¿cómo me va a empezar a afectar? Pero ¿cómo podemos nosotros como padres también y ellos como adolescentes a entender de qué manera ver esto? Ya desde ahí, desde decirle es ficción, no puedes comparar tu cuerpo. Y yo creo que aquí una parte bien importante que venía platicando con una persona ahorita es el autoestima y el amor propio, pero eso se van construyendo desde muy chiquitos, ¿no? Entonces, el que tú te estés comparando con alguien puede ser hasta cierto punto normal, porque es de humanos que luego te comparas, pero hasta qué grado tu amor propio dice como de, pues sí, pero él es él y yo soy yo. Ella es ella y yo soy yo. Ella puede tener muchas cualidades, pero yo también tengo muchas cualidades. Ella puede ser muy buenísima en esto que hace, pero yo soy buenísimo en esto. Entonces, justamente el hacer esta comparación sana, creo que también es algo que enriquece sobre todo a los hijos, ¿no? O sea, porque te puedes comparar con quien sea, pero tú sabes tu valor. Y entonces no porque te compares te minimizas. Lo mismo pasa con la educación en la sexualidad. Cuando tú sabes como, bueno, pues sí, pero ellos están tomando estas decisiones que para mí no sirven. Ellos están, en este caso, viendo ese contenido que a mí no me hace bien. O mi mamá o mi papá o en la escuela me han hablado que ese contenido pues es justamente inadecuado para mi edad, que no voy a entender muchas cosas de las que estoy viendo porque mi cerebro no procesa lo que se está viendo en esas películas o en ese contenido que estoy viendo, o sí, que son actores y actrices, o ciertas cosas que me enseñaron, no me la voy a creer. Y entonces se ha visto que los adolescentes o las personas que tienen una educación sexual adecuada durante su infancia, en la adolescencia literal son seres responsables sexualmente, inician su vida sexual más tarde, por lo mismo, porque es como de, eso no es para mí, no me importa que me presione toda la gente, yo soy yo y literal, si todo mundo, mi círculo de amigos tuvieron relaciones sexuales a los 13 años, porque la edad en México para inicio de relaciones sexuales es de los 13 a los 14 años. Sí, me impactó. O sea, entonces, es como, pues sí, pero son ellos y ellos quieren decidir eso, pero no yo, porque yo quiero, porque yo merezco, porque yo necesito a alguien tal vez que me quiera, alguien que me cuide, yo no quiero hacerlo en este tema. Estoy informado o informada y sé de mis capacidades de dar y recibir. Estoy informada o informada en infecciones de transmisión sexual y no me quiero arriesgar a eso. Estoy informada o informada en uso de métodos anticonceptivos y que la verdad no me quisiera exponer ahorita a una cuestión hormonal. Entonces no tengo la necesidad de iniciar mis relaciones sexuales, los voy a postergar, no por una cuestión moral, sino por una cuestión como de educación sexual. Y entonces esto a los niños, a las niñas, en este caso adolescentes, que ya tienen una educación sexual, postergan relaciones, no porque sea bueno o malo, sino porque ya es consciente de, es lo que quiero. Es una decisión en el momento que además yo creo que ya estoy lista o listo para tener esas relaciones. Sí, y me va a dañar, es con la persona que yo deseo, o nada más estoy cumpliendo con las expectativas que tiene mi grupo de amigas porque soy la única que no ha tenido relaciones o es mi oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que va muchísimo más allá de solo hablar de sexo y de prohibir. Ahora, a ver, ahorita que decías ese momento, a lo mejor, ¿cómo puede afectar a una persona el no haber tomado esa decisión de manera consciente a la larga en su vida, tanto sexual
como en su vida, en sus relaciones con otras personas? Pues yo creo que imagínate cómo te puede afectar si no estabas del todo segura o seguro para hacerlo. Literal, creo que nadie habla de esta primera vez, pero no tanto primera vez en una penetración como tal, sino tal vez en una desnudez, la primera vez de una desnudez. Yo siempre cuando doy clases a adolescentes, les digo, imagínense que se van a desnudar por primera vez con alguien. O sea, literal, te van a ver encuerado por primera vez un sexo opuesto o tu mismo sexo, si te consideras de homosexual. Y entonces es la primera vez, ¿cómo te vas a sentir? Estás vulnerable ante todo. Sí, eres tú. Eres tú, estás vulnerable ante todo, nunca habías estado y después vas a tener como otro tocamiento, otras sensaciones que tampoco habías percibido. ¿Estás cómodo con eso? ¿Estás cómodo solo, literal, desnudo o desnuda frente a alguien? Si te sientes cómodo con eso, si sabes que esa persona va a respetar esta desnudez, y no solo desnudez literalmente hablando, también puede ser metafórica, porque pues literal sí, estás dejando todo. Entonces, ¿estás cómodo con eso? ¿Estás cómodo con esa primera vez que vas a desnudarte con alguien y que vas a tener otro contacto de piel a piel y que vas a tener otro tipo de relación? Y entonces muchos sí se frenan y dicen como de, ay no, sí me daría mucha pena, ay sí. Entonces desde ahí si no hay comodidad, entonces no hay como esta seguridad. Y si no estás seguro, mejor no lo hagas, porque después, no tanto porque te arrepientas, sino porque vienen consecuencias, como esto de no lo debía hacer, no me sentía tan cómoda, no fue lo que esperaba. Pasaron cosas que yo no hubiera querido que pasaran. Fue en una fiesta literal y no teníamos preservativo y entonces ahora necesito buscar una pastilla del día siguiente porque no sé si estoy embarazada o no sé si embaracé a mi novia. No estuvo súper de 40 horas como la película que vi en la mañana, ¿no? No fueron las 1000 posiciones que yo esperaba tener. Entonces, todas estas expectativas, primero yo creo que hay que preguntárnoslas si de verdad que quieres vivirlo así, cómo quieres ser, estás seguro de ello, es por presión o no. Y creo que lejos de eso ya lo haces más consciente. No te decimos que no lo hagas. Ahora, ¿cómo empezar a poner esos límites? ¿Cómo podemos enseñar a poner esos límites sanos en la sexualidad? Desde chiquitos, con el cuerpo y con lo del valor de tu cuerpo y de tu persona. Y después justamente en el hablarles con educación sexual, pero no de una manera prohibitiva, como yo creo que nos hablaron a muchos de nosotros, ¿no? Como de, no lo hagas. Yo siempre lo he comentado que a mí era como de, no, porque si no te vas a embarazar y vas a echar a perder tu vida, ¿no? Y entonces yo crecí con muchísimos miedos y ansiedades porque iba a echar a perder mi vida, pero nadie me habló como de, es increíble tener relaciones sexuales, es increíble tener placer. Eso tienes toda la razón del mundo, nunca te enseñan esa parte, nunca te hablan así nunca como te hablan como de, va a ser lo más placentero, es lo más bonito, el que tengas, el que alguien te bese y te acaricie es lo más delicioso, el que puedas compartir con tu pareja los deseos o el cómo te gusta es increíble, pero cuando hay esta comunicación, cuando sabes que eres respetada y respetado y que puede ser lo más mágico, así sean 5 o 30 minutos, que puede tener esta conexión. Nadie me habló de placer, nadie me habló de que soy merecedora de placer y que puedo sentir súper rico. Siempre era como limitativo, prohibitivo, y entonces si les hablamos de eso, lejos de crear una expectativa al me voy a embarazar, voy a echar a perder mi vida, ¿qué tal si pasa esto? Es como, ay no, pues yo sí quiero vivirlo bien, y si quiero vivirlo bien, literal voy a buscar con quién, no tanto porque me voy a casar con él o va a ser mi amor de mi vida, sino porque quiero en ese momento tener un encuentro sexual satisfactorio, que así tendrían que ser todos nuestros encuentros sexuales. No, yo creo que cuando ya tienes una relación definida, lo que decías tú, esa comunicación va a hacer que mi relación sea definitivamente más placentera para ambas partes. Si tengo esa confianza, si fui educado desde este punto, claro que mi vida sexual va a ser muchísimo más rica. Ahora, esto que comentabas, yo creo que lo tenemos en el subconsciente colectivo y no en nuestra sociedad, en muchísimas sociedades del mundo. O sea, no se habla de la parte linda, o sea, siempre es esta parte de esconder, de que no te vean, pero esta parte que tú decías, es muy bonito, se siente muy rico, lo vas a disfrutar,
Entonces, desde ahí, si yo educo desde ese punto, claro que voy a tener adultos que sepan vivir su sexualidad desde un punto responsable y placentero. Y decías tú, ¿cuáles son las consecuencias de tomar tal vez esta mala decisión? Tal vez no, como no lo tengo claro en estadística, pero sí te puedo decir que en mi práctica privada sí conozco a muchas personas, porque es una de las preguntas que se hacen en la historia clínica sexológica de ¿a qué edad iniciaste vida sexual? Y lejos de ¿a qué edad iniciaste como fue placentero? Y créeme que un 20% dice como de, pues sí, o sea, como que sí lo disfruté, pero un 80% es no era lo que esperaba, no lo quería así, no era con la persona que lo quería, ni siquiera hay muchos abusos o muchas violaciones también, de que pues mi primera relación sexual pues no fue consentida. Entonces son esas cosas que después ya, claro, que traen algunos traumas en tu vida adulta o en tu vida posterior, en tu vida sexual posterior. Por lo mismo, porque es como de no fue lo que esperaba. O yo recuerdo la primera vez que pues a mí me hicieron y pues yo no tuve que hacer y entonces desde ahí pues yo no funcioné. O sea, son cosas así que pues sí te marcan, sobre todo cuando son cosas traumáticas, ¿no? Porque cuando tú lo planeaste, cuando sabes lo que querías y todo, pues es como, pues sí, fue lo que o lo que yo vivimos. Pensé que iba a vivir y no lo viví, o sea, sin ser algo tan fuerte, tan traumático, pero a lo mejor se va quedando y entonces en mi siguiente relación yo ya no actúo tan libre porque traigo eso ahí atrás que no me deja ser o vivir lo que me gustaría vivir. Sí, claro, porque se crean muchas expectativas, ¿no? También esta cuestión, yo también la repito la primera vez no tienes que crear tantas expectativas, porque a veces la pintan como la primera vez, ¿no? Y entonces florecitas, luces, corazones y todo, y tal vez no tiene que ser tan como una película, pero sí puede ser un buen recuerdo, donde tú estés seguro de tomar esta decisión. No, sí, no, a ver, tuviste que me acordar la noche de bodas, ¿no? Y a lo mejor ya vienes de la fiesta, de agotado, borracho, borracha. O sea, y quieres, no, pues es que hoy es la noche de bodas. Sí, no. Entonces, a lo mejor esa idea con la que has crecido durante no sé cuántos años, pues entender que a lo mejor no es el momento adecuado para vivir eso que mentalmente tú tienes ahí. Entonces también creo que es súper importante, sí, verlo con realidad, ver el momento y con naturalidad también. Y desde ahí es como la educación que das a los hijos. Con esto que te digo, o sea, si vas a estar esperando la plática, la primera vez, el orgasmo y así, porque así vivimos la sexualidad ahora. O sea, en estar esperando como estas metas que tenemos que lograr, ¿no? O sea, es como tienes que, cuando te llegue la regla, entonces ya te vas a convertir en la mujer. Entonces ya va a haber la plática con tus papás y entonces tu papá ya te va a dar un condón. Y después de eso, entonces ya va a venir la noche de bodas o el casamiento y estás esperando esa noche de bodas. Y tiene que venir también en tus relaciones sexuales el orgasmo y entonces lo pintan como la super meta. Y después tus relaciones las tienes que vivir súper placenteras porque en tu matrimonio tienes que tener relaciones todos los días. Y entonces en esta sociedad que estamos viviendo estamos con tantas como metas al día marcadas que en realidad yo les digo, ¿y en qué momento disfrutas el camino? En la sexualidad y sobre todo en esta disfunción que ya me fui a otro tema que es la anorgasmia. Con muchas mujeres que llegan a la consulta como de, es que quiero tener un orgasmo y entonces como de, a ver, párale tantito porque ¿dónde has disfrutado todo el camino? ¿No? Hay muchísimo camino que recorrer para llegar al orgasmo, para llegar a estas metas. Lo mismo pasa con las expectativas de los adolescentes, ¿no? Me dijeron que tengo que llegar, que tengo que tener el cuerpo, que tengo que tener el número de seguidores, que tengo que mostrar tal cosa, que tengo que estar con mi novio, que tengo que tener la experiencia, pero que también no tengo que verme muy urgida. Pero entonces vienen muchas expectativas que, claro, que tienen como que parar un poco y decir, a ver, ¿hacia dónde? ¿Cuál es mi meta? En los adolescentes, y seguramente tú lo sabes, se hace como una línea de vida. Y entonces en estas líneas de vida que trabajan ellos, que son como ahora los pizarrones que hacen con sus goals para
el año, lo mismo pasa con la línea de vida. A ver, ¿hacia dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Qué te ves haciendo? Estas cosas que estás haciendo en el hoy, están sumando a esas metas que tienes o a estos proyectos que tienes, porque yo creo que así lo ven un poco más tangible. Entonces, lo mismo pasa con la sexualidad. A ver, ¿qué es lo que quieres ahorita? Las relaciones sexuales más placenteras, o quieres tener encuentros sexuales con tu novio o novios o parejas. Ok, esto te está llevando, la vida que te está llevando a tenerlos. ¿Estás contenta o contento con cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Cómo te sientes con tu autoestima? ¿Qué tal está el amor propio, no? Porque a veces sí es como el estarme comparando con más gente, pues literalmente es minimizarme también. No, y siempre va a haber una más guapa, uno más lindo, uno más inteligente, o sea, y lo que tú decías hace ratito, o sea, el saber que eres único, el valorar esa unicidad en el ser humano, creo que también es lo que nos enriquece, en pensar que somos todos diferentes en esa unicidad de cada uno. Sí, claro, y yo siempre también lo digo, el hecho de considerarte como individuo individual, como dices, unicidad, es lo que tenemos que tener y tenemos que impactar en nuestros hijos desde pequeños, ¿no? Y otra cosa que también te decía de los adolescentes en este tema de la plática, porque lo digo porque ayer yo que tengo amigos con hijos adolescentes les decía, ¿qué preguntarían? Y entonces me decían, sí, en esta cuestión de la plática, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cómo llego con mi hijo y le empiezo? Yo les decía, mira, a los adolescentes es tratarlos como ellos te tratan y también darles el espacio que ellos te dan. No puedes llegar a imponerte, no puedes llegar y decirles como de, a ver, siéntate y te voy a decir. Literal es que tú lo puedes sacar en una comida, lo puedes sacar escuchando una canción, lo puedes sacar como literal como, ¿cómo es ese dicho de te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro? O sea, el hecho de estoy platicando contigo, Ros, y sobre todo, ¿qué crees que mi hijo hizo y todo? Pero tal vez mi hijo está aquí, ¿no? Y lo estoy platicando, ¿para qué? Para que lo escuche, porque es una manera indirecta que él va a ir entendiendo. Y repetir siempre nos va a ayudar. El hecho yo les digo, utiliza las canciones tal vez que están escuchando para ¿cómo dijo? ¿Qué dijo? Que se quería. Con las letras que se quería así. ¿Y qué onda? ¿Qué es eso? Y también otra cosa es que cuando el adolescente se empiece a abrir contigo, por favor, escúchalo y literal, cállate. No, porque a veces es como, pero ¿por qué estás diciendo eso? Pero así no se dice, pero ¿por qué te metiste? Pero es como, si se está abriendo contigo. Eso es un gran consejo. Si se está abriendo contigo, deja que se abra. Porque literal para que vuelvas a tener ese espacio va a estar difícil. Entonces deja que se abra, deja que se explaye. Si te está platicando hasta de lo más mínimo, escúchalo, entiéndelo, atiéndelo. Y otra cosa es como mantente con él o con ella. Porque a veces en esta parte los adolescentes lo que hacen es como de no te quiero tener cerca, mamá, no quiero ni que estés, no quiero que vayas a mis partidos, no quiero que estés cerca, no quiero que te presentes, bla, 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 bla. Tú diles que sí, pero preséntate. Y está la más o el más presente. Y lo van a agradecer, ¿eh? Lo van a agradecer. Sí, ahora yo escuchaba también tal vez cuando eran chiquitos, cuando estaban en el kinder, en la primaria, tú eras de las mamás o los papás que estaban en las primeras filas y gritando y bravo y aplaudiendo y todo. Ahora sí, literal, siéntate en la fila 10, 12, 14 hasta atrás, tras bambalinas, que no te vean, pero que te sepan presente. Porque una cosa que ellos buscan es esto, como no quiero verte, no me beses, que no te vean mis amigos, pero quieren que estés. Entonces, a veces este lenguaje que ellos manejan, tendríamos que escucharlos porque siempre es, quiero que estés, quiero tener esa persona que me acompaña desde lejos, porque eso quieren. Entonces, yo creo que tenemos que escucharlos más desde ese modo. Y yo trabajé en el programa de adolescentes de salud sexual y reproductiva para adolescentes, y muchos adolescentes decían como, es que siento que no me entienden y me critican mucho y siento que no me escuchan, y entonces es como, sí lo entendemos, pero a veces muchos de nosotros papás lo que queremos es tener como, comparamos tu vida con la mía y eso ya no puede ser. O
sea, ya estamos en otro mundo, ya estamos en otros tiempos, ya estamos viviendo otras cosas que literal ahora tienes que ponerte de este lado, pararte de este lado y entender desde su horizonte. Porque ya no puede ser como de, es que a mí no me tocó, es que yo me iba, es que yo no me salía. No, y más en un tema como el que estamos hablando, sexualidad. O sea, si yo me pongo yo, ¿no? Desde mi momento de vida, cuando era adolescente, a hoy el adolescente, cómo lo ve, cómo lo vive, jamás voy a poder llegar a esa conexión que tú dices, a tener entre esta generación de papás y esta generación de adolescentes, y entonces nunca va a haber esa comunicación que tú estás comentando. Sí, claro, porque lo primero que hacemos o lo que yo veía con los papás era criticar, ¿no? Me acuerdo mucho que a mí me tocó en esa temporada pandemia y todas las reuniones las hacíamos en Zoom. Entonces a mí me encantaba poner reggaetón o toda la música que estaba sonando cuando empezaba la reunión para que los papás se fueran uniendo. Y empezaban los comentarios de los papás. ¿Qué es esa música? Dice muchas groserías. ¿Qué tipo de plática venimos a hacer? Yo pensé que era profesional, bla, 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 ¿no? Y me encantaba ponerla, me encantaba poner el video incluso con la letra y todo. Y empezaban comentarios de, está muy alta la música. Y justamente mi primera intervención era eso. Era el hecho de que nuestros hijos nos están hablando de otra manera que tú no los quieres escuchar. Y entonces ellos, si tú empiezas con esto, ¿cómo se sienten? Juzgados, no escuchados, no le parece, no le gusta. Y entonces, ¿quién va a querer abrirse con una persona que te está diciendo como que todo lo que estás haciendo está mal? No, y que además te voy a decir una cosa, en todo ese punto a mí me interesaría decirle a ese joven que hay riesgos. Y si yo no logro entablar la relación desde el punto que tú lo estás ahorita comentando, nunca te voy a poder decir que sí hay riesgos en esta parte de vivir una sexualidad. Entonces creo que es súper importante el lograr esta comunicación, esta unión, para yo poderle decir todo lo que le quiero decir y que sí confíe y que sí sepa que la información que le estoy yo proporcionando está desde un punto de vista amoroso y bien informado. Y yo creo que la parte bien importante aquí es esto, hablarles desde el amor, ¿no? O sea, yo a mi hijito le digo, te lo digo y puedo ser la más grosera para ti, pero yo no quiero hacerte daño con esto. Lo que menos quiero es lastimarte y puede a ti no gustarte las decisiones que estoy tomando, pero créeme que estas decisiones jamás van a ser para dañarte. Y entonces yo creo que el que crezca con esta idea de mi mamá no me quiere dañar, o sea, tal vez es una opción que me está dando que a mí no me apetece o que a mí no me encanta, pero no es para dañarte, no es para perjudicarte. Y a los adolescentes es lo mismo. Otra de las cosas bien importantes con ellos es límites, ¿no? O sea, esto de no porque pues se enoja, no porque no le parece, no porque sí, pero hay límites, o sea, con cualquiera. Y los límites sí se ponen sí o sí desde definitivo. Pequeños y con los adolescentes más. O sea, que sepan que no pueden venir a jugar contigo ni con las reglas de casa, ni con las reglas de mamá, ni con las reglas de papá, ni con las reglas de familia, ni con las reglas escolares, porque justamente hay reglas y las reglas son límites no tanto para prohibirte, sino para tener un cuidado. Ahora, límites de seguridad. O sea, si yo soy una persona que he crecido con límites, voy a ser una persona segura siempre. Y los límites son para ti, ¿no? Y tú te vas poniendo, lo que tú decías ahorita, también en esto, vivir la sexualidad, hasta dónde yo voy a querer hacer. Si me enseñaron a poner límites, yo voy a poder poner límites en cualquier decisión que tome. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Hasta dónde sí, hasta dónde no, con quién sí, con quién no, a dónde sí, a dónde no. Ahora, a ver, te voy a cambiar un poquito, hablando de todo esto. El mayor riesgo generalmente que yo me topo así como en el aula es el embarazo. O sea, tienen mucho miedo a embarazarse. Pero me gustaría que a lo mejor nos platicaras, más allá del embarazo, qué otros riesgos, o sea, puede tener el adolescente viviendo su sexualidad. Ok, ya en una cuestión como más de vivir la sexualidad de una manera más íntima, más coital, lejos de los riesgos que hay, yo creo que en primero es esto, que tengas la claridad de iniciar una vida sexual activa. No, o sea, ya la quiero iniciar, ya no hay presiones para iniciarla, es porque literal ya yo decido con quién y cómo iniciarla. Y entonces esto te pone en menos riesgo.
porque ya son decisiones que tú estás haciendo de la manera consciente, con la conciencia también de que cualquier acción tiene consecuencia. Si no usas un condón, puedes tener una infección de transmisión sexual o puedes tener un embarazo. Y esta consecuencia sí o sí se va a dar. Puede que no tengas una infección, puede que no tengas un embarazo, pero son riesgos que hay. Y no porque no lo tuviste con tu pareja pasada no puede pasar en las relaciones siguientes, ¿no? El hecho también de infecciones de transmisión sexual, ahora se ha visto que por esta apertura que hay en el puedo tener una pareja, termino con un novio y tengo relaciones con él o con ella y así con mis múltiples parejas, no tanto porque sea promiscuidad o malo, sino porque si no hay estos cuidados o esta higiene sexual de usar algún preservativo o método de barrera, pues sí puedes poner en riesgo tu salud con algunas infecciones. Y se han visto muchas infecciones en adolescentes por lo mismo, porque pues se viven relaciones sin un preservativo. No, bueno, yo les digo desde barrera. La enfermedad del beso. O sea, ¿cómo se llama? ¿Mononucleosis? Mononucleosis. O sea, ya déjate un poco más. O sea, eso, porque en una fiesta a lo mejor me doy con sí, 7. Beso de 3. Sí, o sea, ¿y yo cómo? O sea, sí me doy, yo desde el me doy ya, ¿no? Cuando empecé a oír ese término. Pero bueno, se dan con 4, 5, 6 y entonces... Sí, una mononucleosis infecciosa o un herpes labial o alguna otra enfermedad, incluso hasta una faringitis, ¿no? O sea, de que ya se enfermó uno de la gripa y ya 5 se enfermaron toda la fiesta. Justamente desde tener ahí el cuidado, el cuidado, el amor y el asumir las consecuencias de los actos que vas a tener. Porque sí pasa, ¿no? Es que no pasa nada. Sí, y más en esa edad, porque no mides riesgos, ¿no? No mides estos riesgos, no mides, tal vez no tienes estos miedos y aparte no tienes esta experiencia, que también la adolescencia está increíble porque estás llenándote de experiencias que nunca habías tenido y está padricísimo eso. Pero justamente estas experiencias, saber que tienen consecuencias. Y entonces, desde el beso, como bien lo dices, una infección de transmisión sexual que puede ser de la más leve, como, no sé, una candidiasis o un hongo que literal te va a doler, te va a arder, vas a tener flujo y demás, pero se puede controlar, hasta alguna infección como es el VIH o como es el virus del papiloma humano, ¿no? Y entonces desde ahí ya es decir como es esa infección que literal nunca se va a salir de tu cuerpo y con la que puedes vivir, que ya no está tan estigmatizado como antes, que ya sabes que una persona que es VIH positivo ya se acabó su vida. No, o sea, ahora no, pero vas a estar viviendo con ciertos controles que tal vez hubieras evitado si hubieras sido un poco más responsable. Entonces yo creo que desde ahí sale esa palabra, responsabilidad, ¿no? Saber que todas las acciones tienen una consecuencia. Y de ahí, pues, el embarazo, porque no sabes la cantidad de adolescentes que están usando la pastilla del día siguiente o la pastilla del día después, que es un bombazo de hormonas, pero lejos de que sea un bombazo de hormonas, no la están usando de la manera adecuada. Y entonces la están usando... Pues tuve un encuentro sexual porque hoy es viernes y entonces no me cuidé, no usé condón y pues ya lo tuve, mañana me tomo la pastilla del día siguiente, pero mañana es sábado y pues también y me la tomo y dentro de 15 días, híjole, también se me pasó y me la tomo y entonces hay adolescentes que hasta 30 pastillas en un año. No, bueno. Cuando entonces, se recomiendan máximo 2 al año. Sí. Entonces imagínate todo lo que están haciendo con su cuerpo. Y tienen a lo mejor 20, 22 años o menos a lo mejor. Y que entonces te estás perjudicando de una manera de verdad que no te estás dando cuenta por esta facilidad que tienes ahora de tal vez redes sociales o internet, de darle clic y pues tómatela, no te va a pasar nada. Yo me tomé 5 y no me ha pasado nada, ¿no? Y entonces ya es como más irresponsabilidad. O sea, yo creo que has tocado 2 palabras que me han encantado. Naturalidad. Primero, ver la sexualidad con naturalidad. Después, ahorita, responsabilidad. O sea, siempre que todo lo que tenga que ver con mi sexualidad sea una decisión responsable. Sí, porque tiene que ser así, en todo, no solo en los adolescentes, ¿no? Los adultos. Sí, claro. En todos, pero yo creo que desde aquí el saber también de métodos anticonceptivos, no tienes que ser un doctor para saberlo, pero sí saber, ok, voy a tener relaciones sexuales, no me quiero embarazar, ¿puedo usar un método anticonceptivo, sí o no? En México, afortunadamente, los métodos anticonceptivos son gratuitos en cualquier centro de salud o cualquier hospital. Y esto no mucha gente lo sabe. Y entonces dice como de,
pues es que son muy caros, ¿cómo voy a estar comprándome el parche cada mes? Como ve al centro de salud, son gratis. A cualquier centro de salud que vayas, en cualquier delegación, en cualquier estado de la República, te lo van a dar gratis. Pero es que yo no quiero estar con parche, te dan los condones gratis. Pero es que yo no quiero, está el implante subdérmico, pero es que soy menor de edad. Uno de los derechos sexuales y reproductivos que lo puedes buscar y así, es justamente que tienes derecho, inclusive si no eres menor de edad, al único método anticonceptivo que sí tendrían que firmarte tus papás o tus tutores es a una vasectomía o una oclusión de trompas. Esos son los únicos. De ahí en fuera tú puedes acudir para que te pongan un implante, para que te pongan un dispositivo. ¿Recomiendas que siempre tenga que ir yo con un médico antes para que me recomiende cuál sería el método adecuado a llevar? Sí, claro. Cualquier médico te puede asesorar, sobre todo en este tema. O sea, el hecho de que tú vayas, si como adolescentes nos importa también mucho pues la cuestión financiera, porque no tenemos dinero. Y si es en esta cuestión de secreto, tampoco queremos tal vez que mamá sepa o que papá sepa porque me van a regañar o que me van a decir. Entonces le voy a contar pues a quien más confianza le tengo regularmente son mis amigas. Y en este sentido, ¿qué información vas a encontrar? Tal vez información errónea. Lo que les puedo decir es que si buscas derechos sexuales y reproductivos, una de las pautas es eso. Cualquier médico en un centro de salud, si no tienes dinero, va a ser gratuito y te va a poder orientar para decirte qué método anticonceptivo te recomienda por tu edad, por tu estilo de vida, por tus características físicas, porque tú sabes que a veces el tener sobrepeso, el tener quistes, el tener alguna otra cosa impiden cierto tipo de métodos anticonceptivos. Ellos te pueden aconsejar y no hay nada de que eres menor de edad y no te lo puedo dar, porque es un derecho sexual que tienes. Literal, tú puedes sacar como adolescente tu cartilla de los derechos sexuales y decir como de no me puedes negar este servicio porque es un derecho que yo tengo. Y los derechos sexuales están en el mundo, no solo aquí en México. Entonces, como adolescente pueden ir, los asesoran y les ponen el método que requieran. Ahora, porque por eso es tan importante estar bien informado. O sea, lo que tú decías, o sea, saber desde ahí cuáles son mis derechos para yo poder en determinado momento exigir y pedir qué es lo que yo necesito para poder ejercer esa sexualidad de manera sana, sin riesgos y con responsabilidad. Sí, y desde ahí el primer derecho sexual es justamente derecho a la educación sexual y exigir mis derechos como son. Entonces, tienes este derecho, nadie te lo puede ocultar o cubrir. Me preguntan también mucho a partir de qué edad un adolescente se inicia desde los 10 a los 19 años. Entonces, a partir de los 10 años, tú puedes ir a solicitar orientación médica sexual gratuita a cualquier lugar de planificación familiar en México. Oye, mira, ahorita que dijiste, a mí te voy a decir algo que me preguntan mucho, el himen, o sea, la virginidad. O sea, ese creo que es un tema que siempre está, o sea, si se rompe el himen, es que ya me caí del caballo de las escaleras, ya no soy virgen. O sea, ¿qué es realmente esa virginidad? ¿Qué es ese himen? Explícanos un poquito. A mí me da mucha risa porque son las dudas que tienen, que cuando estaba literal en mis tiempos les preguntaban y siguen siendo las mismas dudas. ¿Estás de acuerdo? Y voy a colación a lo que decías de, es que ahorita ya tienen mucha información, es que ahorita están sobreinformados de todo, pero qué curioso que aunque estén sobreinformados sigan siendo las mismas dudas. Y aquí viene esto del himen. El himen se ha visto como ese sello de garantía de la mujer, sí, así, ¿no? Así. Como el sellito de que si está roto, pues entonces ya no sirves, o ya estás usada, o ya, yo le digo que es como la tapita del yogurt, ¿no? O sea, si ya está poquito abierta, ya no te lo tomas. O en la antigüedad que ponían afuera de la casa, ¿no? La sábana, ¿no? La sábana para ver que si era buena. Virgen o no. Y acá el tema es esto, o sea, médicamente el himen no es como una capa, no es como una tapita que está ocluyendo tu vagina. Nada más es como una pequeña o ligera capa que puede ser no completa, puede ser nada más como en un lado, que son himen semilunar, criboso, que te das cuenta que tuviera como hoyitos, que puede ser nada más en anillo, que se vería como nada más en los lados del introito vaginal o la entrada vaginal. Y es una membrana. Es una membrana muy delgadita, sí, que si lo pudiéramos, que si lo pudiéramos como ver, es como si fuera
el frenillo que tienes abajo de la lengua. Entonces es muy delgadito que se puede romper con cualquier cosa. Por eso dices lo del caballo y la bicicleta. Siempre dicen, es que ella se cayó del caballo. Del caballo, ajá. Y entonces, cuando se ve que está roto, regularmente cuando una mujer tiene hijos, ¿no? O sea, ahí es donde se rompe porque pues literal se desgarra, porque de una abertura de 1 centímetro se abre a 10 centímetros, pero hay ímenes, como les llamaban antes, que no me encanta el término, pero es ímenes complacientes, como de esos ímenes que no se rompen nunca. Y entonces siempre están como ahí y no te diste cuenta que se rompió porque nunca se rompió. Okay. O sea, es una membrana que literal es muy elástica. Y entonces no es un sello de garantía, no te va, si se rompe o no, no eres virgen o soy eres virgen. Yo creo que esto lo determinas más tú, ¿no? O sea, al final y al cabo, la virginidad, ¿qué es para ti? ¿No? O sea, porque creo que esto de hablar de pureza o hablar de el ser buena o el valer más, creo que en estos tiempos ya no tendríamos que preocuparnos por tener o no tenerlo. Pero ahí es cuando te das cuenta, esto subconsciente colectivo, cómo todavía sí está muy permeado, o sea, cómo sí en esas adolescentes todavía sí hace mucho ruido todo esto. Sí, incluso existen prácticas sexuales en los adolescentes que justamente para que yo siga siendo virgen, entonces tengo penetración anal. Claro. Y entonces sigo siendo virgen. ¿Y sigo siendo virgen? Y es como, pues eso va a depender de ti. Claro. O sea, eso depende de ti. Cualquier práctica sexual, probablemente en la cabeza de alguien más ya dejes de ser virgen, ¿no? O sea, como de, ay, bueno, pero es que ella ya no es, o sí es. Sí, ¿y qué? O sea, eso no determina tu valor como persona. No, bueno, ahora sucede. Bueno, es que este tema yo creo que nos da para 1, 2, 3, 4, 5 episodios. Ahora, yo tengo una tareita. Yo comenté que venía. Entonces, traigo unas preguntas rápidas. Sí, dale. Que a lo mejor sí. Órale. ¿Verdadero o falso? ¿El tamaño importa? No importa, pero importa más bien en las personas que les importa, ¿no? O sea, para placer, no importa. Va a importar muchísimo si a ti te importa, porque eso puede perjudicar tu autoestima, puede perjudicar tu seguridad, puede perjudicar tus relaciones. Por eso digo, no importa en las cuestiones de placer, no hay... O sea, prácticamente no afecta. Si afecta si te está afectando a ti. Si te está afectando a ti. Y supéralo, trabájalo, porque pues hay manera de tamaño cambiarlo. Promedio en México de 14 a 16 centímetros. Ok. Que esa es también una pregunta de ley. De ley, gracias, me la arrolla. ¿Masturbarse demasiado es malo? Eso también es una pregunta en adolescentes que no hablamos muchísimo. Sí, por eso lo toco así. No es malo cuando lo haces con esta conciencia de me estoy dando placer, estoy descubriendo mi sexualidad, estoy viendo dónde me gusta y dónde no me gusta. Si ya lo estás haciendo de una forma más obsesiva, lejos de que sea malo, puede traer algunas consecuencias a la larga, como en los hombres sobre todo, que son eyaculación más rápida o eyaculación precoz. Ok, perfectísimo. ¿Las mujeres ven porno o solo los hombres? No, todos vemos porno. Todos vemos porno. Me dicen, a ver, pregunta. Ok, ¿es normal que el deseo sexual cambie con el tiempo? ¿O siempre es lo mismo? ¿Cambia con la edad? Cambia con la edad, cambia con el tiempo, pero no tiende a disminuir, que esta es una cuestión. Porque a veces dicen, es que yo de adolescente tenía las hormonas y entonces ahora pues ya me escribían apenas, yo tengo 40 años y pues ya es normal que yo ya no piense en eso. Y entonces es como, no. Porque incluso el deseo sexual tal vez a tus 20 o 30 estabas inseguro, tenías muchos miedos, todavía todas estas creencias te limitaban y después de muchas experiencias y todo, ya vives tu sexualidad plenamente y entonces literal como que este deseo está súper alto y quieres experimentar de muchas formas. Cambia sí con las experiencias que has tenido, con los momentos que has tenido y con la vida que has tenido. Y esto no tiene que ser ni para arriba ni para abajo. Ok. ¿Es verdad que los hombres son los que siempre quieren sexo y las mujeres no? No, es mentira. Las mujeres también. Es mentira, sí. ¿Es posible perder la virginidad más de una vez? Pues yo creo que esto ya con lo que contestaste, ¿no? Ya sí, un esto poco. creo que ya es como depende de ti, si eres virgen o no. ¿Se puede tener relaciones sin deseo? Sí, se pueden tener relaciones sin deseo, porque las relaciones finalmente es como... Depende para ti que sean las relaciones, pero como sea un encuentro coital, no debes de tener deseo. Y qué lástima, porque no va a ser placentero, va a doler y no la vas a estar pasando tan bien.
Ok, ¿se puede quedar embarazada la primera vez? Sí, se puede Siempre quedar les digo embarazada. sí, o sea, no creas que ves que son las que me mandaron. O sea, sí, no porque sea la primera. Sí. ¿Es normal sentir culpa después de tener relaciones sexuales? No es normal, yo creo que se tiene que trabajar mucho desde esto de lo que hablamos en todo el programa, es la seguridad que debes de tener para saber que lo que estás haciendo, sea relación sexual, sea involucrarte con alguien, es lo que a ti te complace o lo que a ti te llena. Son decisiones que hiciste como bien. Ok. ¿Qué es más importante, la química o la comunicación en una relación? Yo creo que son pilares de la relación. O sea, no pueden estar separados. La química tendremos que ver desde dónde, pero la química se va a dar por sentado. La comunicación es un pilar importante para que la pareja funcione. Ok. ¿Qué es más dañino, la falta de información o la desinformación? Pues yo creo que lejos de la falta de información, creo que es más dañina la desinformación, ¿no? O sea, porque tal vez no lo sabes y está bien, pero si lo sabes y está mal, lo que sabes, está peor. Está peor, sí, porque puedes tener más errores. Exactamente. Y ya por último, esta es mía. Si pudieras eliminar un mito de la sexualidad, ¿cuál eliminarías? La sexualidad se tiene que gozar, tiene que ser placentera, no tiene que ser prohibitiva. Ok, entonces a disfrutar nuestro cuerpo, a disfrutar esa sexualidad. Y yo creo que hoy, de verdad, Susel, te agradezco mucho porque me encanta la manera con la que tocas el tema, la información que tienes, la manera como lo haces. Entonces, y creo que nos ayudaste a ver cómo la sexualidad es parte de nuestra vida cotidiana. Y conocerla nos ayuda realmente a vivirla y con esto que decías tú, con respeto, con seguridad, con confianza y a disfrutarla, ¿no? Sí. Entonces, pues te agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que súper enriquecedora, muy linda. Y si nos quieres dejar un mensaje final o algo que nos quieras compartir, tus redes, creo que lo que como punto final, agradecer por la invitación y sobre todo decirles que en la sexualidad no hay ni buenos ni malos. No, porque a veces es como esto es bueno, esto es malo y pareciera que quisiéramos esta aprobación. No hay ni buenos ni malos, no hay cantidades de esto sí es normal o anormal. Creo que la sexualidad la tienes que vivir como a ti te plazca. Y yo creo que como la vida misma, ¿no? O sea, el estar esperando que complacer a los demás, nunca lo vas a lograr. Entonces lo mismo es complácete tú, quiérete tú, ama tu sexualidad, vívela, disfrútala, que no hay normales ni anormales, solo es como tú la estás viviendo. Ok, pues nos quedamos con esto que Susel nos está comentando, que tu cuerpo es tuyo, infórmate, respétate y disfrútalo. Entonces, y que no tengan miedo, nunca creo, a hacer preguntas, acérquense siempre a quien los pueda ayudar. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Charlando y Conectando. Gracias. Muchas gracias.